Romili, ¿dónde estamos? Faro de Ribadeo. ¿Dónde? Faro de Ribadeo. Estamos en el Faro de Ribadeo. El Faro de Ribadeo está ahí y llegamos hasta el norte de España, bien en el norte de España, ¿sí? Y vamos a recorrer todo. Yo y mi familia de Estonia estamos haciendo un viaje de Europa. Ya pasamos por Portugal y ahora llegamos al norte de España, donde nos quedamos por los próximos 3 días. Siempre lloviendo en el norte de España, pero esa es nuestra casa. Estoy seguro que acá hay brujas. Ahí va. Va bien, dale. Terrible casa española encontramos. Se lo No. ¿Dónde estamos? No, muy lindo, muy lindo. Aquí, es mi auto. Ahí arriba seguramente hay brujas. Vamos a ver. Está muy lindo, mira. ¿Y cuánto sale por una noche? 66 por todos los Está barato. 6 personas. Sí, muy barato. Por suerte, no vimos brujas. Creo que tienen miedo a los soldados de Estonia. El próximo día llegamos a los picos de Europa, que me recomendó un amigo mío uruguayo. Padre, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí. Está en Picos de Europa. Picos de Europa. Sí. Estamos en los picos de Europa. Estamos como 2000 metros por arriba. Está increíble el lugar. No sé si se ve, pero estamos adentro de las nubes acá. 2000 metros por arriba en los picos de Europa. Miren, no sé si se ve, pero hay una playa ahí y hay mierda de vaca por todos lados. Justo cuando pensé que no iba a llover otra vez, empezó a llover. Norte de España a veces no me gusta. Mi Rosana. Una casa en el medio de nada en los picos de Europa. Una iglesia. Está abandonada. Está todo lleno de mierda. No, yo no voy por ahí. Rosana, vení. Vení, Rosana. ¿Vos querés ir por aquí? Ma astun sinu tooli peale nendega. Se llovió tanto ahí que nos tuvimos que ir, pero en 1 hora llegamos al paraíso. Hace 1 hora estábamos en los picos de Europa. Ahora llegamos a la ciudad de Santander, la ciudad más linda del norte de España. Y la verdad que sí, me gusta el norte de España porque miren esto, guriche. El color del agua, no puedo creer. Y saben que mis botas todavía siguen mojados. ¿Y cómo es posible que manejas 1 hora y llegas a esto? Es muy parecido a Estonia, el lugar. Bueno, sí. Camina. Pero es una playa media nudista, ¿ves? Media nudista, sí. Ay, no. Entonces, Robin, desnudo. Bueno. Creo que soy el más blanco de la playa. No he visto el sol por 11 meses. Pero por lo menos no soy nudista. No es tan caliente como pensé, pero está lindo igual. Está lindo igual. Hey, hola, Niso. Hace calor. Por favor. Viste que somos los únicos que están nadando, porque para españoles no es un día para la playa. Somos los únicos. Después de tanta lluvia y playa, el día se estaba por acabar. Nos llegamos a nuestra segunda casa, cerca de Bilbao, en el País Vasco. Y la verdad que nos fuimos aceptados muy lindo. Nos llegamos al País Vasco, otra vez en las montañas. Y esa es nuestra casa ahí. Muy bien. Hola, ¿qué hay? Kathleen, sí. John, mi nombre es John. Hola, ¿cómo estás? Muy también, Hola. qué bien castellano. Pues habláis muy bien.
La gente que nos aceptó en la casa tenían terrible granja y mis hermanas se volvían locas. Ah, qué lindo todo. Este es un amor. Tiene 3. Ah, mira el bebé. 3. El bebé. Este burro le queremos mucho, es un mimoso y además se hace querer mucho. Y yo estaba en el baño pensando, ¿qué carajo? Porque acá tienen otro idioma. Viste, este es español, pero ¿qué es esto? Nunca he visto un idioma así. Ni idea. Creo que en el País Vasco tienen su propio idioma, entonces. Pero muy raro el idioma, ¿viste? Potoya, Vialdís, nada, ni pedo. La mañana siguiente ya seguimos nuestro viaje. Gracias. Manejamos por el País Vasco y lo que me pareció raro eran las casas media alemanas, ¿viste? Y yo no tenía ni idea por qué eran así. Bueno, muy pronto llegamos a la ciudad de Bilbao. ¿Y ahora, mamá, dónde estamos? Estamos en Bilbao. Acá está el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo y se llama Guggenheim. En un museo de arte. Ay, por favor, ya saben que con 21 años ir a un museo de arte no es lo más interesante para hacer en España, ¿no? Se nota que hay mucho arte. Mamá, ¿cuándo me vas a llevar de joda? ¿Qué joda? ¿Qué es esto, boludo? Un museo de arte. Estamos en el norte de España. Sí, pero se llama Guggenheim. Ay, por favor. Viajamos y llegamos a esta ciudad que se llama San Sebastián. Täna me oleme siin San Sebastianis ranna ääres. Tore, väga ilus. Väga ilus on. Käisime churrosid söömas, väga hea oli. Por 20 euros me hicieron un corte re facha en San Sebastián. Y bueno, por ser estonio soy un poco tímido y no pude hablar con el peluquero, pero me dio un buen corte, ¿eh? Por 20 euros, está bien, está bien. ¿Cómo andan? Llegamos al último apartamento que alquilamos en España, pero miren esto. Acá vamos a ver el partido de fútbol hoy y acá en la cocina. Increíble, miren la vista, no. Miren el País Vasco. San Sebastián, creo que es en el País Vasco. Miren ahí, qué lindo, ¿no? Yo estoy recansado. Y bueno, no hay mucho más para decir. En el próximo video nos vamos para París a ver el Torre de Eiffel y los voy a llevar ahí. Nos vemos en Latinoamérica, Guriche. Vamos arriba, Estonia y Latinoamérica, carajo.